sabrá que el tiempo no pasó. Más de 400 mujeres han sido asesinadas y más de 1000 se mantienen desaparecidas en Ciudad Juárez. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Todas las víctimas son jóvenes, de bajos recursos y muchas empleadas de las maquiladoras, fuente de trabajo de la mayor parte de la población. Nadie nos protege, estamos muy olvidados acá. Mucha gente está en riesgo. Hay varias hipótesis. Esos casos están asociados a la violencia doméstica. Estamos hablando de un individuo con este perfil sádico sexual. Hay acusados y procesados, pero el misterio sigue sin resolverse. No hay muchos responsables. Parece que ser mujer es un delito. Con más de 2 millones de habitantes, esta metrópoli ha tenido un marcado crecimiento económico en los últimos años debido al auge de la industria maquiladora y se ha convertido en la 4ª ciudad más grande de México. Pese a que la tasa de desempleo es del 1%, una de las más bajas de todo el territorio mexicano, casi el 50% de los habitantes vive en condiciones de marginación y pobreza. Por su ubicación estratégica es una de las zonas fronterizas más codiciadas y también uno de los lugares más peligrosos. Ciudad Juárez vive prácticamente de la industria maquiladora. Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio NAFTA, firmado entre Canadá, Estados Unidos y México en el año 1993, una gran cantidad de empresas multinacionales han instalado sus ensambladoras en esta ciudad. Aquí en Ciudad Juárez hay 3 ramas industriales que son las más importantes, es decir, la automotriz, la electrónica y los productos paramédicos. Actualmente podríamos decir que hay alrededor de 240,000 trabajadores dentro de la industria maquiladora en aproximadamente 235 plantas. La mayoría de las maquiladoras son de capital extranjero. En muchas de ellas se fabrican piezas para armar en otros países grabadoras, televisores, cámaras fotográficas, artículos domésticos que todo mundo usamos y necesitamos, ¿verdad? Pero hechas con la mano de obra femenina. Los beneficios o el privilegio cuando contrata a una mujer. Por mucho tiempo se decía que era porque las mujeres éramos más dóciles, que las mujeres teníamos más habilidades manuales, pero además también se ha dicho extraoficialmente que porque se supone que las mujeres vamos a crear menos conflictos laborales. Aquí en México, aquí en Ciudad Juárez, con lo que pagan un día de salario en Estados Unidos, pagarían una hora. Estamos hablando de un salario aproximadamente de 52 pesos diarios. Entonces este salario pues no alcanza para una mujer con 2 o 3 hijos. Entonces por eso es que las mujeres tienen que trabajar más horas de las 8 horas que reglamentariamente les correspondería según la ley del trabajo. También hay una serie de cosas muy graves como lo son el acoso sexual que se viven dentro de la industria maquiladora, sobre todo por hombres que tienen otros puestos más altos como supervisores, encargados de departamento. Realmente si habláramos de la maquiladora estaríamos hablando de un sector ampliamente violador de los derechos humanos laborales. ¿Qué es el feminicidio? Simplemente el asesinato sistemático de mujeres. Fue precisamente en 1993 cuando se empezó a llevar un registro. Algunas eran estudiantes, otras eran empleadas de maquiladora, unas tenían mucho tiempo de haber sido asesinadas, otras tenían escasas 3 semanas. Ahí estaba mi hija, tenía su piel pegada en el hueso, ya no tenía nada en la cara, tenía la pura calavera ya. Ya llego a mi casa, es la 1 de la mañana. Este camino sí me da miedo, pero pues tengo que, ahora sí que todos los días es de caminar. Y realmente no traigo nada para defenderme, nada más pues correr o pedir auxilio así para que, porque este camino es muy solo. No hay policías, no, nadie nos protege. Estamos muy olvidados acá.
En el año 1993, comienzan a aparecer los primeros cuerpos de mujeres asesinadas. Sus características son muy parecidas: jóvenes, de piel morena, pobres y en su gran mayoría empleadas de las maquiladoras. Los habitantes de Ciudad Juárez conocieron entonces una nueva palabra: feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Simplemente el asesinato sistemático de mujeres. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. No hay otra explicación, ¿no? Simplemente porque es mujer y porque estaba ahí en ese momento, fue secuestrada, fue torturada, fue asesinada. ¿Qué pasaba cuando empezaron a aparecer los cadáveres de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez? Pues la comunidad se alarmó mucho. Las características de las víctimas eran siempre casi lo mismo: jóvenes relativamente, de familias de bajos recursos, de familias pobres. Eran personas de situaciones normales, estamos hablando de estudiantes, de muchachas que trabajaban, que iban a sus casas, desaparecían, iban a la escuela, desaparecían, iban a tomar la ruta, el camión, y desaparecían. Tenemos, por ejemplo, lugares muy simbólicos porque en esos lugares han sido encontrados mujeres victimadas o con mucha frecuencia o en una cantidad grande. Por ejemplo, está el Campo Algodonero, el Lote Bravo, el Cerro del Cristo Negro, lugares como Lomas de Poleo. Aquí en Lomas de Poleo se encontraron 10 cuerpos de mujeres asesinadas. Hasta el día de hoy se estima que hay cerca de 400 mujeres asesinadas y 1000 desaparecidas. Las investigaciones del estado de Chihuahua han generado varias hipótesis para intentar encontrar a los culpables. Si tú encuentras a una chica asesinada y un mes o 2 meses después encuentras a otra 2 metros de donde había sido encontrada la anterior, eso te da como un mismo patrón y podemos pensar que el responsable es una misma persona o es un grupo bien organizado que secuestra, asesina, mutila a un grupo de chicas y viene a dejarlas a esto. En esta esquina yo estaba en ese teléfono. Y iba a hablar por teléfono cuando de repente llegó una camioneta con 4 sujetos y me subieron. Nunca en mi vida los había visto. Pensé que solamente iba a ser una amenaza o iba a ser un susto. Aquí fue donde me pasó la violación. De hecho, entramos aquí a este lugar. Ahí estaban unas personas, pero yo nunca me fijé cuando las personas estaban ahí. No, me acuerdo que subimos hacia la parte de arriba donde está el baldío. Fue como unos 30, 40 metros de aquí. Y ahí fue cuando me empezaron a golpear 3 sujetos de ellos. Varias veces grité y pedí ayuda. Y cada vez que yo gritaba era un golpe. Finalmente, en el momento de que ellos ya habían hecho lo que habían querido hacer conmigo, me dijeron que quería antes de morir. Y lo que se me ocurrió fue decirles que quería ir al baño. El baño está aquí. Cuando voy entrando al baño, él se quedó afuera. Y por allá arribita pude salir. Por donde hace así. Por ahí pude salir. Al momento de caer, en esas bancas había personas sentadas. Y fue a las personas a las que yo les pedí ayuda. Les dije que me habían golpeado, que que me habían violado. Y empezaron a decirme, mira, yo soy detective, mira, yo soy judicial, mira, yo esto. Y ellos traían armas también. El muchacho se dio cuenta de que yo ya les estaba diciendo a ellos y salió corriendo. Y se subió a la troca, la que estaba a un lado, y les dijo a los otros 2 y se fueron.
Hice la demanda y todo, pero nunca, hasta ahorita nunca me han ido a hacer preguntas ni han ido a investigar nada. Todos los que vivimos aquí sabemos que lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez no era algo normal. Bueno, había un encubrimiento ahí, eso era muy obvio porque pasaba año tras año y muerte tras muerte y nada paraba, todo seguía igual y no se resolvía nada. Hace muchos años, una organización de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas crearon la Cruz Negra con el fondo rosa. El rosa significa la mujer y el negro significa el luto, pero también el conjunto en sí significa la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez. Cada que pintas las letras y cada que tú estás pintando es como recordar toda una película desde que ella desaparece, quiénes te ayudaron, quiénes no, quiénes te hubiera gustado que estuviera ahí, porque en muchas de las ocasiones estas familias luchan solas, nadie les tiende la mano y por muchos años han estado así, son señoras a quienes yo admiro muchísimo, porque por su edad, por su condición económica, por su condición física, siguen adelante. Este tema no se ha caído porque los familiares de las víctimas no han dejado de trabajar por eso. Amnistía Internacional reconoce ampliamente el trabajo y la lucha incansable de las madres de las víctimas. No sabes qué te va a ocurrir cuando salgas de tu casa, porque mucha gente inocente está en riesgo. Cuando vas hacia tu trabajo o estás dentro de tu trabajo, tu hogar, empiezas a escuchar las balaceras de los narcotraficantes, ¿verdad? Las ejecuciones. Realmente pues vives con la bendición de Dios, ¿verdad? Al igual que si tienes hijas, que si tienes mujeres y tienen que ir a la escuela o al trabajo, sobre todo tomar un vehículo público, pues es el peor riesgo que puedas pasar. ¿Cómo se puede defender la mujer de Ciudad Juárez? No puede contar con la policía ni con el gobierno. La ausencia de todo eso es lo que obligó a las familias de víctimas y a otras personas, incluso a los familiares de desaparecidos por otras causas, a recurrir a Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, alguien fuera de México que no tuviera que ver con lo que estaba sucediendo. En Juárez particularmente creo que además debe de haber un extremo cuidado, debemos estar siempre pendientes de lo que está pasando. Sabemos de que es una ciudad donde desafortunadamente parece ser que ser mujer y ser pobre es un delito. La realidad es que en Ciudad Juárez vives y percibes el peligro, percibes el riesgo, la violencia, pero nunca te enteras del todo qué es lo que está ocurriendo. decúbito ventral, muerda arenisca envenenada, ni una más perdida en escarlata nubarrón, desvanecido, ni una más con alas quebradas en la frontera del progreso, ni una más insertada por letales espinas en vientre indefenso, ni una más expulsada incandescentes órbitas demoníacas, ni una más en manos de raza maldita, ni en estupro de
invalidades, ni una más. Muerda arenisca envenenada, ni una más perdida en escarlata nubarrón desvanecido, ni una más con alas quebradas en la frontera del progreso, ni una más insertada por letales espíritus